Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Domingo 26 de enero. Lección número 5. La ira del amor de Dios. El texto para toda esta semana reza así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, envuélvenos en ese amor redentor para que nunca nos deleitemos en el mal. Esta oración la presentamos a través del sacrificio de Cristo en el Calvario. Amén. Para hoy domingo 26 de enero, afligido por el mal. ¿Por qué Dios se llena de ira? ¿Sabían ustedes que en la tierra nueva no habrá ira? Pregunto, ¿por qué no habrá ira? Porque no habrá pecado. ¿Por qué Dios produce ira? Ahora, por el pecado. ¿Y por qué por el pecado? Porque el pecado nos hace daño. Y pregunto, ¿qué es pecado? La Biblia dice, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y eso está en la primera de Juan 3, 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La palabra traspasar, ese verbo, es el verbo anomía. Y la palabra anomía, o viene la palabra anomía. Anomía es un vocablo griego con dos términos. El prefijo contra, nomos, ley, o sea, contra la ley. Un anomos es una persona que odia la ley de tal manera que la quiere destruir. Es el tipo de odio, es un odio acerbo, un odio amargo, un odio destructivo. Entonces, el pecado es transgresión de la ley de Dios, es decir, un odio a la ley que es la expresión literal de lo que es Dios y su conducta. Pecado es anomía, es decir, un odio acerbo a la ley con el propósito de destruirla. Pues cuando nosotros repetimos el pecado voluntariamente, estamos haciendo eso. Y Dios odia esa conducta, aunque no la persona. Y lo probé con la Biblia ayer cuando dije que porque de tal manera amó Dios al mundo. En Juan 3:16, Dios ama al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que nadie se pierda. Pero Dios siente un odio al pecado. El pecado es el mal. Entonces la ira de Dios no es contra la persona, es contra el pecado que la persona no quiere dejar. Por ejemplo, en los premios que hubo el día 6 de enero del 2025, en el Golden Globe Award, o sea, el premio al Globo de Oro, en Los Ángeles, ¿qué dijo la presentadora? Que en Los Ángeles Dios no tenía cabida, o que en Los Ángeles, California, Dios
no era tomado en cuenta, no existía. Y eso se llenó de burla. Ahora, al día siguiente, ¿qué vino? Vino el fuego que se ha tomado semanas en arder y ha destruido los principales sitios: Easton, Malibú, Palisade y otros lugares también de personas muy ricas. Yo pude ver la casa de una persona que perdió, valorada en 125 millones de dólares. Incluso vi otra casa de las tantas que se quemaron, valorada en 100 millones de dólares. Hay otra de 5, de 8, de 15, de 20, de 30, de 40 millones de dólares. Pero muchas casas de celebridades se perdieron, pregunto. Y eso fue Dios enojado porque el día anterior no lo reconocieron en los globos de oro, y por tanto Dios indignado le pegó fuego a California. No, Dios no pega fuego por eso. Dios no pega fuego por eso. Lo que hace Dios es deja que la persona coseche lo que siembra. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es la indignación de Dios al pecado. Y como la indignación de Dios es al pecado, Dios destruye el pecado. ¿Qué sucede? Dios no tenía que pegarle fuego a Los Ángeles, California, porque estaba indignado. No. Lo que pasa es que usted cosecha lo que siembra. Y Dios te da tiempo. ¿Saben ustedes qué tiempo tiene Hollywood enseñando? Porque quiero sentarme a analizar con ustedes esto. Miren, Hollywood, como ciudad cinematográfica, es un lugar donde se producen películas de todo tipo. Ahí se enseña brujería. Para muestra un botón, Harry Potter. Eso es espiritismo. Pues enseñó una saga de Harry Potter. El Señor de los Anillos. Y por ahí seguimos una retahíla de películas, Van Helsing, que se glorifica el mal. Es una escuela de la prostitución. Es una escuela del vicio. Es una escuela del pecado. Una escuela de la licencia. Una escuela de la pedofilia. Una escuela del adulterio. Una escuela del robo. Una escuela del crimen. Todos esos pasivos morales se enseñan en California, Los Ángeles. Y Dios tuvo la misericordia de 100 años de esta gente enseñando esas perversidades y Dios guardando silencio. Yo hago una pregunta. Cuando una persona se sienta a ver una película de violencia, ¿qué mandamiento está violando? El no matarás. ¿Por qué? Porque la mente, en psicología clínica, la mente no distingue lo virtual a lo real. Yo veo en la película una persona matando a otra y la mente enseña el crimen como que fue una verdad y se guarda en el inconsciente y luego aflora. Muchos de los robos y crímenes que se cometen hoy día son producto de lo que nosotros vemos, y Hollywood es una escuela del crimen. Una escuela del crimen. Entonces, cuando usted en una película, esa mujer casada se besa con otro hombre que no es su marido, ¿qué es eso? Adulterio. Y no es eso lo que se enseña en Hollywood. Cuando usted enseña a robar con películas de robo y triunfa el robo, no es eso violación a la ley de Dios. Entonces lo más lógico es que el ser humano coseche lo que sembró.
coseche lo que sembró. Entonces, no fue que Hollywood Dios le pegó fuego, no. Fue que Hollywood cosechó lo que sembró. ¿A quién exaltaba a quién exaltaba Hollywood, Los Ángeles, California? ¿A quién exaltaban en esas películas que está corrompiendo al mundo entero por 100 años? A Hollywood. ¿A quién estaba exaltando? A Satanás, porque era una permanente violación a los 10 mandamientos en diferentes formas. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Hollywood merecía el castigo? Claro, ¿qué castigo? El castigo de Dios no. El castigo de la persona a quienes ellos estaban sirviendo. ¿Y a quienes estaban sirviendo? ¿Quién es el que glorifica el mal? ¿Quién es el que se deleita en el mal? Satanás. Entonces ellos, con su inconducta, estaban glorificando a Satanás y sacando a Dios de su entorno, de sus designios. Entonces, ¿qué pasó? Al sacar a Dios de sus designios, Dios le mandaba, o permitía, mejor dicho, permitía que el diablo los afligiera con un propósito redentor. Con un propósito redentor. Porque hay personas que no aprenden si Dios no permite el mal en ellos. Por ejemplo, el pueblo de Dios se mantuvo 490 años violando la ley de Dios, específicamente el sábado. Dice 2 Crónicas 25. Y dice que Dios lo mandó 70 años de cautiverio a Babilonia porque estaban violando la ley de Dios, especialmente el sábado. Cuando ellos pasaron 70 años de cautiverio en Babilonia, aprendieron que Dios odia la idolatría, y cuando regresan por vía de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, cuando ellos regresan, aprendieron la lección a no adorar imágenes. Y en la Biblia usted no encuentra otra adoración del pueblo que regresa después de 70 años de castigo a su tierra natal. ¿Por qué? Porque el propósito fue redentor. Es decir, Dios permite el mal en su pueblo o en el ser humano, para que el ser humano aprenda que eso es malo, y entonces viene arrepentido y Dios lo acepta en su arrepentimiento para que le vaya bien, y Dios libera a su pueblo. Y a partir de ahí, más nunca el pueblo de Dios adoró una imagen. Tan cierto es que la imagen de César estaba en la moneda acuñada cuando ellos eran colonia, y en los días de Cristo, y ellos odiaban las imágenes. ¿Por qué? Porque aprendieron eso en los 70 años de cautiverio a Babilonia, de que Dios aborrece adorar ídolos. Y Hollywood es una cuna de idólatras. Todos esos artistas, la mayoría de ellos, están invocando su belleza o su riqueza, o exhibiendo su poder. Y Dios le ha permitido que Satanás le queme a Babilonia, le queme a California, le queme a Los Ángeles. Y ahora ellos ven con lágrimas, como yo pude ver artistas llorando por lo que perdieron, y ahora se dan cuenta de que nada es nada. Y ese es el propósito de Dios, de que la gente se desprenda de lo material y sepa que este mundo todo va a ser destruido y es tiempo de buscar a Dios. Por eso es que afligido por el mal es el título, porque el pueblo de Israel se pasó 70 años sufriendo en el cautiverio babilónico con un propósito redentor. Cuando regresó a los 70 años, ningún judío se arrodillaba ante una imagen, porque el propósito de Dios fue eso. Y por eso es que tenemos tantas personas convertidas en los días de Cristo y en los días apostólicos. Que Dios nos bendiga. Mañana lunes vendremos con Dios es lento en airarse. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Haciéndolo así, va a recibir nuestros estudios en los días siguientes. Bendiciones.